Buenas tardes, profesor. Voy a exponer la parte de ejercicios resueltos, que en la mañana tuve algunos inconvenientes. Mi grupo es The New COVID-19. Nuestro tema de ahora es ejercicios resueltos sobre modelamiento. Bueno, los integrantes son Yasa, Yana, Alex, Mamani de la Cruz, Gustavo, mi persona, Mendezunina, Elizabeth y Lisa, Sosa, Solís, Richard, Vera, Yamoca, Diego. Empezando con el ejercicio 1. Dado el siguiente circuito, encuentra la función de transferencia de GS, que este vendría a ser igual a la corriente 2S sobre el voltaje en S. En este caso tenemos más de 2 mallas. Como vemos son 2. Es por eso que tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si fuera el caso de 3 mallas, tendríamos lo que vendría a ser 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y si fuera 4, igualmente, 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, para recordar, circuito transformado en Laplace. El voltaje para una resistencia en R es voltaje en S es igual a la resistencia por la corriente. Para el voltaje en la inductancia vendría a ser voltaje S es igual a la inductancia por S por la corriente. Para la capacitancia solo vendría a ser 1 sobre la capacitancia en S por la corriente. Entonces, primeramente para este circuito lo que tenemos que hacer es enmarcar por qué sentido irán las corrientes. Nosotros hemos colocado para este sentido en corriente 1 y corriente 2. Vamos a hallar lo que es el voltaje de cada uno y lo vamos a transformar en Laplace. Como hemos visto anteriormente, voltaje en la resistencia. Vendría a ser resistencia por la corriente en tiempo. Lo transformamos en Laplace. Vendría a ser la resistencia por la corriente en S. Voltaje en la inductancia. Vendría a ser la inductancia por la derivada de la corriente. Eso en Laplace vendría a ser L por S por la corriente en S. El voltaje en el capacitor. 1 sobre el capacitor en S por la corriente en S. Leyes de Kirchhoff. El método de mallas. Como bien sabemos, la primera ley de Kirchhoff, el de mallas, nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla eléctrica es igual a 0. Primeramente, lo que vamos a hacer para este ejercicio es separarlo en dos, como dije al principio. Primera malla y segunda malla. Empezamos a resolver lo que es la primera malla, que es el voltaje en el tiempo. Vendría a ser la resistencia 1 por la corriente más la inductancia por la derivada de la corriente 1 menos la inductancia por la derivada de la corriente 2. Transformamos todo esto en Laplace. Como hemos visto anteriormente, cuál era su transformada de cada uno en Laplace. Acá simplemente colocamos el símbolo de la forma de Laplace y acá lo que es la transformación. Voltaje en S es igual a la resistencia 1 por la corriente 1 en S más la inductancia por S por la corriente 1 en S menos inductancia S por la corriente 2 en S. Tenemos la primera ecuación. Lo que hacemos fue factorizar la corriente. Entonces, vemos que la corriente 1 está multiplicando la resistencia 1. Y en la segunda parte vemos acá que la corriente 1 está multiplicando a lo que es la inductancia S.
Entonces, en la parte de acá abajo es lo que hemos factorizado la corriente 1. Que tenemos el voltaje S sobre corriente 1 en S por la resistencia 1 más la inductancia S menos la inductancia S por la corriente 2 en S. Ahora utilizamos el mismo método, ley de Kirchhoff, para la segunda parte, malla 2. Bueno, en esta parte tenemos lo que es la inductancia. Igualmente, la inductancia por la derivada de la corriente 1 menos la inductancia por la derivada de la corriente 2. Esto es igual a la resistencia 2. Vamos caminando por la resistencia 2, por la corriente 2, más 1 sobre el capacitor, por la corriente 2, todo eso en el tiempo. Transformamos esto en Laplace. Todo esto lo igualamos a 0 y nos quedaría la resistencia 2 por la corriente 2 en S más 1 sobre el capacitor en S por la corriente 2 en S más la inductancia por S por la corriente 2 en S menos la inductancia por S por la corriente 1 en S. Igual que en la anterior ecuación de malla, factorizamos la corriente. En este caso factorizamos la corriente 2. Vendría a ser la resistencia en 2 más 1 sobre el capacitor más la inductancia S. Esto por la corriente 2 en S menos la inductancia S por la corriente 2 en S. Factorizando lo que es la corriente 2 en S, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es el método de sustitución. Despejamos la corriente 1 de la primera malla. Y vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Para esto utilizamos los valores que despejamos de la corriente 1. Vendría a ser la resistencia 2 más 1 sobre el capacitor S más la inductancia por S por la corriente 2 en S menos el S. Acá es donde empezamos a reemplazar. En vez de la corriente 1 en S, reemplazamos con lo que ya hemos despejado. Acá vamos a reemplazar lo que es la segunda ecuación, lo reemplazamos por la primera, ya que hemos despejado lo que es la corriente 1 en S. En la parte de acá de la segunda ecuación, sustituimos el método de sustitución y nos quedaría así, con esta expresión. Ya. De ahí. Lo primero que hacemos es que LS multiplique a cada uno de nuestros. Que multiplica a cada uno. Entonces quedaría que LS por BS sobre la resistencia 1 más LS. Menos, como vemos acá, la multiplicación. LS por LS vendría a ser LS al cuadrado por la corriente 2 en S. Lo mismo sobre la resistencia 1 más LS. Todo esto igual a 0. Bueno, como vemos, en la parte de acá, el voltaje S por LS sobre la resistencia 1 más LS lo hemos pasado para el lado derecho. Y en la parte de acá nos hemos quedado justo para factorizar lo que es la corriente 2. Entonces lo factorizamos. Corriente 2S por lo que tenemos acá
y el negativo que corresponde con lo que factorizamos. Esto es igual a lo mismo que nos dio anteriormente. De ahí lo que tenemos que hacer es acercarnos a lo que nos dice en el ejercicio al comienzo de la diapositiva, que tiene que ser igual la corriente 2 en S sobre el voltaje en S. Empezamos a darle forma. Tenemos la corriente 2 en S. El voltaje en S está acá. Este lo pasamos para acá y pasa dividiendo. Voltaje en S. Y toda la parte de acá, la que está dentro del paréntesis, lo ponemos acá. Todo esto sobre esto. Como vemos, eso ya está realizado acá. Acá ya le hemos dado la forma. La corriente 2S sobre el voltaje en S. Esto es igual a la inductancia S sobre la resistencia 1 más la inductancia S sobre 1 sobre el capacitor por S más la resistencia 2 sobre 1 más LS sobre 1 menos LS al cuadrado sobre la resistencia 1 más la inductancia en S. En la siguiente, lo que hemos hecho es resolver esto. Entonces nos quedaría así. Y ya para terminar el ejercicio, lo único que nos quedaría es simplificar. Vemos que acá tenemos un más LS al cuadrado menos LS al cuadrado. Esto se simplifica, se van. Y acá también vemos que la resistencia 1 más LS y acá en la resistencia 1 más LS. Entonces también se van. En total, esto nos quedaría así, ya simplificada. Y ya bueno, ya para concluir el ejercicio, tenemos, hacemos doble C, ¿no? En la parte acá tenemos un 1. Hacemos doble C en ambos. Y resolviendo también la parte de acá, del denominador, nos queda este resultado. LS al cuadrado por el capacitor sobre S al cuadrado por la resistencia 2 por capacitor por la inductancia más la inductancia por la resistencia 1 por el capacitor, todo esto más S por la resistencia 1 por la resistencia 2 por capacitor más la inductancia, todo esto más la suma de la resistencia 1, que es nuestro resultado final.